Primero voy a compartir una enseñanza. La voy a ubicar de esta manera para que podamos compartir. La última materia en la que hemos estado es en el discipulado, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre el discipulado, el valor que tiene el discipulado. Y he estado pensando, hermanos, y yo no sé si eso pasa en muchas iglesias, pero he visto que eh, la iglesia, y yo decía eso en estos días, se ha, se ha puesto solamente en hacer muchas actividades. Las iglesias de hoy en día les gustan mucho las actividades multitudinarias, los congresos, eh, los congresos, las conferencias, los conciertos, eh, las grandes campañas multitudinarias. Esas son las actividades que la iglesia hoy en día se está metiendo. Entonces, realmente pensar en esto y ver esto como que eh, nos pone a pensar. Personalmente, hermanos, a mí no me gustan mucho las actividades multitudinarias. No significa eso que yo no vaya a alguna, pero me he dado cuenta con el pasar de los tiempos de que estas actividades de grandes conferencias, hay conferencias que son muy buenas, pero esto solamente es para alimentar al pueblo, hermano. Es solo para alimentar a la iglesia. Y yo decía en clases anteriores que hay actividades que tenemos que planear, tenemos que planificar de manera intencional. Intencional. Por ejemplo, analice esto. Hay una campaña, por ejemplo, multitudinaria en una plazoleta en Puerto Plata o aquí en la Arena del Cibao o en el Polideportivo en Santo Domingo. Hay una campaña multitudinaria. Cuando usted va a esa campaña, más del 95% son evangélicos, son cristianos que están buscando una doble porción, una gloria. Pero cuando usted le pregunta a esa gente cuántos amigos llevaron a ese lugar de manera intencional, a cuántos fueron a buscarlo a su casa, con cuántos de manera intencional empezaron a trabajar un mes antes de la actividad, pero no solamente esa actividad multitudinaria, las iglesias locales, hermanos, a veces hacemos campañas sin intención. La intención supuestamente es que se salven las almas, pero cuando usted escucha las canciones, primero, invitamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 iglesias. Es lo primero que hacemos, ¿eh? Invitamos un grupo de iglesias. Segundo, en esa actividad se cantan 10 coros, 5 himnos, se colectan ofrendas también. Usted dirá, sí, pastor, pero eso hay que costearlo. Por eso es que debe ser de manera intencional. Cuando yo lo hago de manera intencional, yo voy a planificar de dónde voy a sacar el dinero, porque los amigos no entienden cuando nosotros estamos en la calle con una funda o con algo colectando ofrendas. ¿Qué yo busco con esta campaña? Bendecir a los hermanos, llenarle a los hermanos, llenarlo de gloria, de poder, que ellos estén buscando sanidad, doble unción, lo que sea, o yo estoy buscando en esta campaña la salvación de las almas. ¿Cuál es mi intención? Como algunas personas que su intención en algunas campañas es colectar dinero, es pagar alguna deuda, es recolectar 100,000, 200,000 pesos o es hacer su propio nombre. Usted lo encontrará eso extraño que yo le estoy diciendo, pero es la verdad, hermano. Yo conozco, no hablo de lo que yo no sé, yo conozco personas que lo he escuchado, amigos pastores que han dicho que en una campaña se han ganado hasta 1,000,000 de pesos limpio. Otros de los más chiquitos, 100,000, 70,000, 80,000. Entonces,
¿Cuál es la intención de la campaña? La iglesia, creo que no todos, pero muchos han perdido el norte de por qué y para qué se hacen las actividades. Entonces, tenemos que ser intencionales. Es una de las cosas. Por lo tanto, si vas a hacer una campaña, no estoy en contra de las campañas. Si esa es la herramienta que a usted le da resultado, pues amén. Si esa es la manera en la que los hermanos apoyan, pero no apoyan, ellos van solos. La mayoría van solos, no llevan ni familia, ni amigos, nada. Y no solamente es invitarlo, ve a la campaña, es decirle, yo vengo a buscarte para llevarte a la campaña. Si es de 2 días, de 3 días, pero si es de 2 días o 3 días, la primera lista de iglesias que invitamos, iglesias que le quitan la silla a los amigos, que le quitan y que se gozan tanto que se olvidan de la gente que se está perdiendo. Si digo algo, hermano, que usted entiende no es verdad, me puede poner la manito por ahí y puede corregirme o puede aportar y decir, no, pastor, eso no es así, no hay ningún problema. Pero, hermanos, número uno, Dios a lo que nos ha llamado desde el principio es al discipulado. Las campañas no son malas, sí y solo si tienen una intención. La pregunta es, ¿a cuánta gente de las que yo estoy discipulando voy a llevar a la campaña? No, lo hacemos al revés. ¿Cuánta gente nos vamos a ganar en la campaña para luego disipularlo? Yo pienso que debería ser al contrario. ¿Cuántos de los discípulos que los hermanos están haciendo? ¿Cuántos de aquellas personas con las que hemos hecho contacto, con quienes nos hemos comunicado, con quienes estamos haciendo empatía, con quien la iglesia está visitando, está haciendo un trabajo personal? ¿A cuántos de esos invitaremos entonces a la campaña? ¿Cuántas sillas tendremos para esa gente con la que ya hemos hecho contacto? Pero regularmente lo que hacemos es que nos paramos con la bocina ahí, las sillas vacías o llenas de manos de cristianos a vocear a la gente que vengan al culto o que vengan a la campaña. Regularmente es lo que hacemos. Dios en su misericordia, Dios por su gracia, muchas veces trae a la gente y hace algo, pero la otra pregunta es, ¿cuántos de esos que iban pasando, que por curiosidad o por lo que sea, levantaron la mano, a veces por un llamado también engañoso, que esa es otra cosa, un llamado engañoso? ¿Cuántos quieren la oración? Levantan la mano. ¿Cuántos quieren que oremos por ellos? Levantan la mano, porque todo el mundo quiere que oren, hasta los evangélicos levantan la mano. Y llega un momento en que, se arrepintieron 20, 30, 40, 50. Y cuando viene a ver, hasta hermanos pasaron o gente que solamente se arrepintió, pero no realmente no, o que levantó la mano y ya tú lo hiciste pasar. Entonces, tenemos que ser intencionales, hermanos. Planearlo con la iglesia, si es una campaña, si es una charla para parejas, lo que sea. ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos y qué vamos a lograr? ¿Hacia dónde vamos? Esto no es fácil porque estamos, no digo estamos muy acostumbrados a que Dios haga cosas, pero nosotros tenemos una encomienda. La encomienda de la iglesia es ir y hacer discípulos, pero hay un problema y es que la iglesia quiere que quien haga discípulos sea el pastor. La iglesia quiere que los pastores sean los que lo alimenten a ellos, sean los que vayan también a buscar gente, los que le abran el grupo, los que hagan esto. Y ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es alimentar, es preparar, es capacitar a la iglesia para que ésta entonces salga a hacer la gran comisión. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús preparó a los 12. Vamos a quitar Judas. Preparó a los 12, pero se perdió Judas. Pero cuando Jesús hace la oración en San Juan capítulo 17, Jesús está orando al Señor, no por los que se iban a convertir por su mensaje, por una predicación X, o por los que se iban a convertir por su resurrección, gracias a su muerte y resurrección. No, Jesús estaba orando por los discípulos que iban a hacer discípulos. Te ruego por estos y por los que han de creer a través de ellos, por el testimonio de ellos. O sea, esa era la oración de Jesús. Ahora Él los preparó, Él los capacitó. El líder, el pastor está para eso.
tiene que hacer el trabajo de la preparación y la capacitación de la iglesia y la motivación para que éste entonces vaya a el discipulado. ¿Qué problema tenemos los pastores? Que hay muchos hermanos en la iglesia que no quieren comprometerse. Para ser discípulo tenemos que comprometernos. Imagínese usted, para hacer discípulos. O sea, tenemos que pensar en ser discípulos que hacen discípulos, que también hacen discípulos. Es gente que aprende, ¿verdad? Para enseñar a otros, y a esos otros, como dijo Pablo, que sean capaces de enseñar a otros. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el principio 2:2:2, que es de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, se está cumpliendo en la iglesia? Hay personas que están siendo discípulos y que están haciendo discípulos de tal manera que esos con los que ellos están trabajando van con el tiempo a tener la capacidad para hacer discípulos. ¿Ustedes creen, hermanos? Espérense un momentico, hermano, por favor. No me cuelguen. Déjenme un momento. Bien, entonces decíamos, discípulos que hacen discípulos. ¿Alguien quiere comentar algo de esto, hermanos? Si estamos nosotros, las iglesias que tenemos, ¿cuál de ustedes o cuál de nosotros estamos viendo esta parte? Porque no sé si solamente es a mí, pero hay un grupo de gente en la iglesia que solamente va a alimentarse, a veces a mal alimentarse también, a veces a mal alimentarse, porque a veces son hasta mañosos, hermano, en cuanto al alimento. Esto no me gusta y están como yo, que yo soy comiendo, yo soy medio, no me gusta la cebolla, yo voy sacando la cebolla, saco esto. Y hay gente que va a alimentarse, a veces a mal alimentarse, y simplemente va a eso, solamente a cantar un par de canciones y ya. Pero no hay un compromiso en cuanto a lo que es la multiplicación del reino de Dios. Mi hermano Ariel, dígame. Sí, pastor, Dios le bendiga mucho. Dios guarde cada uno de mis compañeros. Eso está muy profundo, pastor, lo que usted está comentando, porque yo tengo varios días meditando en eso. He estado recibiendo algunos talleres de personas que vienen al país específicamente a trabajar con los líderes y trabajar con las iglesias. Y ellos estaban hablando de eso, de ese tema, estaban hablando con respecto a los tipos de líderes que somos en la iglesia, si somos de los que hacemos líderes o si somos de los que simplemente nos forjan a nosotros como líder, pero no nos preocupamos en hacer líder y buscar otras personas. Entonces, eh, una parte que me tenía un poquito inquieto, porque cuando uno está dentro de la iglesia y uno quiere cumplir con su rol como cristiano, a uno también le preocupa que pasen los años y que uno no sienta como ese crecimiento. Y llevando eso a un término terrenal, creo que también tiene que ver con el tipo de alimento que uno está ingiriendo en la iglesia, que la comida que uno está comiendo. Porque, por ejemplo, la misma iglesia muchas veces nos exige a nosotros crecimiento, nos exige buenos frutos, pero no nos suplen las herramientas. Entonces, ¿cómo yo puedo exigirle a una persona que yo estoy discipulando que me haga las cosas bien, pero yo no tengo la formación de yo equiparlo con las herramientas necesarias? Entonces tienen que venir otras personas de otros lugares a suplirle las herramientas que la iglesia debería de suplirle a usted. Entonces, es como que usted tiene tiempo comiendo de cierto tipo de comida y esa comida solamente le da la energía del día a día, pero viene otra persona de allá afuera o quién sabe de dónde y le trae una comida que no solamente le da la energía, sino que también lo sustenta para varios días más. Sí, No sé si me doy a entender. sí, Entonces, hoy en día tenemos una debilidad muy fuerte en la iglesia
porque exigimos que los líderes que estamos formando sean líderes exitosos en cuanto a la obra, pero nosotros lo estamos formando como líderes exitosos o en nuestra imaginación creemos que lo formamos bien y le exigimos a que den esos frutos. Lo de esa campaña, para todo lo que usted mencionó, mire, yo, fue algo impactante porque yo estaba pensando todo esto en varios días y recientemente en mi comunidad se hizo una campaña y la campaña eso estaba full de gente, pero amigos había muy poco. Sí, esa es la verdad. Y después de ahí, cuando se supone que después de una campaña, ¿verdad? Los amigos reciben al Señor y esos días es una cosecha increíble. Pero cuando usted va al culto el siguiente día son la misma persona que tienen años yendo. No fue Sí. un solo amigo, porque no hubo un amigo en la actividad. Todos eran cristianos y todo el mundo se fue para su congregación normal después que termina la campaña. Exactamente. Entonces, usted está dando en el mismo clavo prácticamente. Y ahora yo siento que usted me respondió unas cuantas preguntas que yo tenía en mi cabeza, que yo la tenía preparada para el pastor, porque en verdad que yo necesito otro tipo de alimento, porque yo mismo me estoy inquietando y estoy en mi casa y llevo varios días pensando y pensando, como que yo no debería de tener no debería de estar como donde debería de estar espiritualmente. Sí. Y he estado pensando si tiene que ver con lo que me estoy comiendo en la iglesia, qué está pasando. Y he estado muy inquieto con respecto a eso, porque a esta altura de juego nosotros deberíamos de tener por lo menos 4 o 5 células en la comunidad, estar preparando a esas personas para que la iglesia pueda crecer, pero a veces me da miedo como yo sugerirle al pastor algunas estrategias que pudieran funcionar, porque muchas veces uno sugiere cosas al pastor y como viene de mí, no está bien visto, tiene que venir de él para que se aplique y no sé si me entiende, Sí, 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 porque pastor. yo soy pastor. Realmente hay dos factores que inciden. Bueno, vamos a llamarlo, sí, hay dos factores que inciden y usted ha hablado de eso. Número uno, eh, eh, un líder, un líder, porque mire qué está pasando hoy en día. Los miembros de las iglesias se están preparando y los pastores se están quedando atrás. Ese es un mal. Ahora, no todos, quiero aclarar, no todos, pero hay muchos pastores que se están quedando atrás y los miembros se están preparando. Pero hay otra parte. Hay miembros que sienten que no están siendo bien alimentados en sus casas y entonces están abriendo las redes sociales que están llenas, llenas, hermano, de gente bien intencionadas con sus iglesias y que por ahí también hay gente que se está congregando. Entonces, yo en ese sentido, hermano, yo soy muy celoso porque hay gente que te oyen a ti y hay gente que oyen a fulano de tal, que es un pastor de una iglesia que tiene 10,000 gente, 15,000 gente, y entonces llega el momento en que ese tiene un mensaje para su congregación. Para, por ejemplo, yo grabo mis mensajes del domingo, pero mi fin principal de grabar mis sermones es para los hermanos que no van a la iglesia. Pero claro, yo lo pongo en las redes y si alguien más lo ve, amén. Pero yo no pretendo ser un pastor en las redes de miembros que no son de mi iglesia. Entonces, hay personas que se congregan por ahí o que oyen otros sermones y muchas veces sienten que en su casa la comida no es buena. Entonces, el pastor en ese caso tiene que prepararse. Un pastor ya no puede estar simplemente preparando sermones y ya tiene que leer, tiene que escudriñar, tiene que ir a un seminario, tiene que capacitarse. O sea, ya esto está así, hermano. Y lo otro es que uh, el miembro también puede sugerirle, o sea, el pastor es un servidor en la iglesia, no puede ser un tirano. Claro, hay una directiva a lo mejor en la iglesia, entonces pueden haber sugerencias, se supone que puede haber una reunión de líderes, una reunión de miembros, por ejemplo, yo estoy pensando en mi congregación de hacer una reunión para escuchar propuestas de la iglesia, porque a veces también tú le llevas propuestas de crecimiento, propuestas de multiplicación, propuestas de, mire, yo ahora mismo estoy trabajando, por ejemplo, estoy trabajando un libro que es de Otto Sánchez. Lo estoy trabajando yo primero para luego entonces conversarlo. Se llama Hacia la Meta. A lo mejor alguno lo ha visto. Es un libro
de enseñanza. Es un libro también que habla acerca que tiene que ver mucho también con el discipulado. Mi parte es esa, porque tiene un devocional diario y una enseñanza. Entonces, es de 17 semanas. Yo como pastor, ¿cuál es mi parte? Mi parte no es andar casa por casa enseñándolo. Yo estoy preparando diapositivas, yo estoy preparando las enseñanzas, la estoy ubicando para darla, cómo enseñarla, cómo le voy a mandar a los hermanos los devocionales para que ellos lo compartan. Esa es mi parte. Ahora, hay también el pastor que se prepara, el pastor que se preocupa, el pastor que está interesado, pero también hay miembros que no son como usted, que le da tres pitos que usted le enseñó. No, recibe la enseñanza, pero no se multiplica. Entonces hay de todo en la pero también es bueno, no que uno le saque en cara al pastor, pero entonces el hecho de que el otro se prepare, prepárate tú. Es una bendición que usted está en este seminario, es una bendición. Ahora, puede llegar el momento que en vez de serle una bendición al pastor, le va a ser un problema, porque cuando usted tenga un conocimiento ya y sepa, pero yo lo llamo, para discipular no se necesita que la iglesia entera disipule. Usted bien puede decirle, pastor, yo voy a empezar un grupo pequeño. Yo quiero que usted me autorice a preparar un grupo pequeño. Si su iglesia no le da el material, entonces avíseme que yo le mando un material y usted le presenta ese material al pastor o algún, es bueno que lo haga, se lo presente para que no choque, ¿verdad? Y vaya y enseñe, levante usted un grupo, lógicamente, háblelo con sus líderes. Yo tengo un deseo de ir y predicar la palabra. Yo tengo un deseo de hacer discípulos. Yo voy a ir a hacer discípulos. Vaya con la bendición de la iglesia, pero hágalo. No se quede ahí porque si los demás no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Si el pastor no lo hace, yo tampoco. No, porque Dios le va a reclamar a usted de eso. Ahora, la iglesia, cuando vea el fruto suyo, la iglesia se va a sumar. Va a pasar una de dos y se lo voy a anunciar. O la iglesia se suma o usted crece tanto en ese grupo, porque esa es otra. A veces tú tienes miedo de llevarlo a tu iglesia porque el alimento de tu iglesia no es bueno. Es como, es como que tú dices, yo no voy a llevar a un amigo mío a mi casa a comer porque la comida no es buena. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Qué sé yo, mándele sermones al pastor, comparte enseñanzas. Es un poco difícil, hermano, es un poco difícil, pero yo le exhortaría dentro de la obediencia y dentro bajo la cobertura, por así decirlo, de pastor. Yo estoy aprendiendo lo que es el discipulado y yo quiero empezar un grupo pequeño. No quiero hacerlo sin que la iglesia lo sepa o usted como líder me lo permiten. Mire, esto es lo que yo voy a enseñar. O la iglesia tiene un material para enseñarlo, ¿verdad? Entonces, la iglesia hace una campaña. Bueno, hágalo usted. Mire, pastor, yo tengo un plan. El plan es que yo tengo 3 gente con la que estoy trabajando o 4 gente. Miren, yo voy a traer a esta gente a la campaña, pero por favor, traten de que el mensaje sea evangelístico, porque una campaña para amigos tiene que ser evangelístico, tiene que ser para las canciones, tienen que ser evangelísticas. No reprende al diablo, reprende al cipe que Dios quiere bendecirte. Esa no es una canción. No tampoco es que agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Eso no es canción para que los amigos. Tampoco es hablar 500 palabras en lengua y danzar como lleno del poder. Los amigos no entienden eso. Si usted quiere danzar, hablar en lengua, revolcarse, tirarse a la calle, lo que sea, hágalo en la iglesia, dentro de las 4 paredes, en el culto. Esas 4 paredes aguantan todo, pero la calle, hermano, muchas veces somos piedra de tropiezo a la gente que se pierde. Yo no digo que si el espíritu lo tomó, yo no puedo meterme en eso, hermano. Ahora, en la mayoría de las veces no es el espíritu, sino la emoción. El emocionalismo es lo que nos agarra, porque en vez de atraer a los amigos, los aleja, los aleja. Yo creo en los milagros. El mayor milagro es que Dios llame a alguien y esta persona, como decía el hermano, persevere. El mayor milagro en una campaña es la salvación de las almas, pero que se le da seguimiento. ¿Quiénes le van a dar seguimiento? ¿Cuál es el equipo de hermanos que va a visitar mañana mismo? No en la otra semana. 24 horas hay que darle, más o menos. En esa primera 24 horas, eso es como el que pasa a arrepentirse, es como
un enfermo que está en UCI, de una vez hay que meterle los primeros auxilios, de una vez hay que trabajarle. Entonces la iglesia lo primero que tiene que hacer es prepararse para, tú vas a sembrar. El que va a sembrar, ¿para qué se prepara entonces después? Para la cosecha. Pero la iglesia nada más siembra, 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 siembra. Y lo peor es que casi toda la semilla cae en el camino, en pedregales y en espinas. Usted ve muy poco en esas actividades. Ahora, cuando tú discipulas, cuando es el discipulado, tú vas a una tierra específica y tú vas a trabajar esa tierra y tú la vas a limpiar y tú la vas a mantener y tú le vas a dar seguimiento y tú le vas a echar una agüita y tú le vas a echar abono y tú la vas a trabajar, ¿entiendes? Y tú puedes dar cuenta de eso. En una campaña muy poca gente da cuenta. Solamente el predicador. Se salvaron 50,000 en una campaña. Yo decía en estos días que hubo un predicador de muchos renombres, no me acuerdo el nombre de él ahora, pero él en su lecho de muerte le preguntaron: si tú volvieras otra vez a nacer, ¿qué tú desearías? Y él dijo: yo quisiera, más que ser un predicador de multitudes, ser alguien que disipula, porque ahora me doy cuenta de que yo gané muchas vidas, pero no tengo seguidores. No hay nadie que pueda tomar mi lugar. No hice un discípulo. El discípulo no es un clon. El discípulo es alguien que sigue los pasos del maestro. Entonces, yo no, quiero aclarar, no estoy en contra de las campañas, no estoy en contra de las conferencias grandes, de los conciertos. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de estas actividades son para cristianos y nos estamos olvidando de los amigos. Y cuando la hacemos para los amigos, los que más se gozan son los evangélicos. Los que más se gozan son los cristianos. Usted no ve en una de esas campañas un cristiano, un grupo orando y otro grupo tocando, yendo, orando por la gente, no haciendo un llamado, orando. Quiero orar por ti. Permíteme orar por ti. ¿Cómo te llamas? Tomarle un número de teléfono, una dirección. Queremos visitarte, queremos ayudarte, enseñarte la palabra. Eso es intencionalidad. La iglesia no está siendo intencional. La iglesia está siendo atraccional. Atraccional. O sea, la gente quiere llevar a los amigos a la iglesia. No quieren llevar la iglesia donde los amigos. Es todo lo contrario, hermano. Entonces tenemos que aprender esta parte. La próxima semana voy a hablar sobre eso, sobre la iglesia atraccional y la iglesia intencional. Entonces yo creo esta parte. Ahora, el discípulo, Mateo 28:19, todos nosotros tenemos un llamado, todos tenemos un llamado a que hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Cuando yo hago discípulo, no estoy haciendo mi propio nombre, yo estoy haciendo el nombre de Cristo, glorificando el nombre de Cristo, porque Él me mandó. Entonces, nosotros nos sentimos limitados cuando tratamos de cumplir esta parte por las razones que dijimos. A veces, como decía el hermano, en mi iglesia no tienen esa visión. No tienen esa visión. ¿Cuál es la visión de tu iglesia? Campaña, culto fuera, culto evangelístico, esto, grupo, campaña dentro de caballeros, de jóvenes, de damas. Yo le pregunto, lo mismo que he dicho en otras ocasiones, ¿cuántas damas se ganan en una semana de damas? ¿Cuántos caballeros vienen a Cristo en una semana? Porque no invitamos en la semana de caballeros un predicador con un tema preparado para la unción, derribando los muros, la doble porción, conquistando la Chequina de Jehová. Todo eso es lo que usted ve en esos temas, jóvenes que sí o qué, descendiendo el fuego, todo eso. ¿Dónde está el plan y el proyecto de que vengan otros jóvenes al evangelio en una campaña de jóvenes? Que vengan siempre calentando. El mantener el fuego vivo de la iglesia es un trabajo del pastor, del líder, es un trabajo del líder. Dice la Biblia
que los discípulos en un momento tuvieron que detenerse y decir, ven acá, nosotros no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Yo creo que la iglesia debe enfocarse, debe enfocarse. Los líderes están, el pastor está llamado para alimentar, es el encargado de alimentar y de avivar el fuego en la iglesia. Los demás están llamados ahí donde las viudas, donde los huérfanos, donde los encarcelados, donde los enfermos, donde el que tiene hambre, donde llegar a las casas, a todas partes. Y ese es el trabajo. Y cuando toquen esas puertas y lleguen allá, van a poder hacer discipulado. El discipulado no empieza con un tratado en la mano. El discipulado empieza con servicio. Servicio. Servir a la gente, darse por la gente. Entonces, esa es una parte. La tarea de ser discípulos es para todo cristiano. Con esto no quiero decir que el pastor no hace discípulos. Es más, el que más hace discípulos es el pastor. Él debe hacer discípulos en su iglesia que puedan también hacer discípulos. Cada uno de nosotros podemos hacer esta parte desde el lugar donde nos encontremos. Entonces, yo tengo que tener no, usted puede hacer discípulo en su trabajo. Comparta con alguien en el trabajo. Mándele un día un devocional a alguien. Comparta. Mire, yo tengo personas que yo le mando un devocional todos los días, ex compañeras de la universidad, que yo en un tiempo, porque a veces, mire, que yo no hago contacto con nadie, hermano, cuando tenemos necesidad, hasta el que no conocemos, cuando tiene una necesidad que anda perdido, usted agarra una gente, discúlpame fulano, discúlpeme, usted sabe dónde queda tal calle, usted bota la vergüenza y usted le pregunta porque está perdido, o usted puede cambiarme esos 100 pesos, o usted puede, somos muy fáciles para eso. Entonces, ¿por qué para hablar a alguien y hacer contacto con alguien, para conversar la palabra de Dios, somos tan difíciles? En un trabajo o en la universidad, donde sea, hablamos con los amigos hasta por lo por y con la familia nos reunimos. ¿Y por qué no proponernos decir, bueno, yo me propongo ganarme a fulano para el reino de Dios? Yo voy a empezar a trabajar con fulanito. Yo le digo a mi iglesia, yo no quiero que se ganen 10 en un año, ni 20, ni 30, ni 40. Hermanos, si los hermanos de mi iglesia, cada uno se gana una sola gente en un año, al año, yo le digo a ellos, no seremos el doble, posiblemente seremos el triple o quizás más. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Claro que sí. Si tú en un año haces un discípulo y lo enseñas de tal manera que ese aprende a amar a Cristo y conoce la gran comisión y entiende el sacrificio y se produce un cambio en su vida, mire, difícilmente ese no vaya donde alguien y multiplique lo que ha aprendido, porque tú vas a ser discípulo que hace lo que le dijo Pablo a Timoteo. Mira, te encarezco, te encargo que vayas y lo que aprendiste de mí tú lo enseñes a otros, y esos tienen que ser capaces de enseñar a otros más. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero la iglesia está solamente en grupo de alabanza, grupo de teatro, grupo de campaña. Las campañas no son buenas, pero cuando son intencionales. Por ejemplo, a Daniel, que está ahí, le encanta, le gusta mucho predicar la palabra. ¿Qué tal si se crea un equipo de predicar la palabra, pero junto con ese equipo de predicar la palabra, ¿quiénes van a consolidar? ¿Cómo vamos a dar seguimiento? Bueno, vamos a ir a la iglesia del pastor Élido a dar una campaña. Pero antes de dar la campaña, vamos a sentarnos con el pastor Élido. Pastor, nosotros vamos a traer la campaña 2 días. Ahora, ¿a quiénes tiene usted? Porque si no van a perder el tiempo. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen para darle seguimiento a la gente que se arrepienta? Pero primero, ¿cuál es la metodología que tienen para atraer a la gente a la campaña? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es montar ahí equipo y, amigo, tú que me escuchas, tú que estás, oye, eso lo hacemos, yo lo hago, yo lo hago. Ahora, ¿está bien hecho? No, hermanos, no está, lo aprendimos así por años, pero no significa que está bien hecho. Necesitamos ser más intencionales. No estoy en contra de la semana de damas, ni de jóvenes, ni de caballeros. Lo que yo pienso, ni de niños, lo que yo pienso es que deben ser actividades intencionales. Mire, algo tan simple como esto. Yo estoy maquinando crear en mi iglesia un ministerio de parejas.
pero yo no estoy pensando solamente en las parejas de mi iglesia. El proyecto es para que las parejas de mi iglesia que conocen otras parejas puedan llevarlo ni siquiera a un culto, yo estoy pensando en culto, a actividades de esta índole donde vamos a compartir una conferencia, vamos a hablar a las parejas, pero también vamos a tener el gajito del evangelio. Entonces, son actividades pensadas, son actividades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo le he dicho a ustedes, son pareja, bueno, vamos a invitar, Daniel y Sola dicen, bueno, vamos a invitar mensualmente una pareja a mi casa a comer o a cenar o a lo que sea. Cuando usted invita 5 parejas en cinco meses, tiene 10 gente ya. Entonces un día tú reúnes a 10 gente en un solo momento y tú, sin ser en la iglesia, tú puedes crear en tu casa un club de parejas. ¿Sí? Ahora, háblalo con tu pastor. Pastor, yo estoy creando un grupito de pareja en mi casa. Eso no es una iglesia, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el fin de ese grupo de parejas? Que vengan a Cristo y después que vayan a la iglesia. Primero a Cristo. ¿Cuál es el otro problema? Que queremos llevar a la gente primero a la iglesia. No, 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 no. Vamos a llevarlo a Cristo primero. Que conozcan a Jesús primero, que se enamoren de Jesús primero, que se hagan uno con Jesús primero. Y cuando sean uno con Jesús, va a ser más fácil llevarlo hasta la iglesia y que se queden. Bien, preguntas, comentarios, porque a veces yo hablo mucho y me emociono. ¿Preguntas o comentarios? Una pregunta. Dime. Buenas noches, bendiciones. Teníamos mucho, no ¿Cuánto veíamos. tiempo? Un año. Bastante. Bueno, por lo menos yo veía los escritos diarios, Sí. lo escuchaba y lo compartía. ¿Cuánto tiempo tiene uno que durar con una célula? ¿Cuál es el tiempo estipulado, adecuado para una célula? Lo primero es que hablamos mucho de células, pero a mí no me gustan mucho las células. Por eso digo, tú tienes que trabajar con discípulos. Me gustaría más la pregunta, ¿cuánto tiempo debo yo discipular a una persona o a un grupo? Más o menos. Si es la célula, va a depender del ánimo y la consistencia de la gente. Ahora, tú puedes crear una célula que puede ser permanente, porque ese es el otro problema, que cuando la gente crece, nosotros lo abandonamos. Yo pregunto, ¿un papá deja de ser papá de alguien? No, sigue siendo papá siempre o una madre. Entonces, aun cuando tú digas, bueno, esta célula, ya estos están mayores, ya estos caminan, corren, comen solo, está bien. Ahora bien, no es que lo abandones, es que si nos reuníamos una vez a la semana, ya con este grupo que va a la iglesia, yo me voy a reunir solamente una vez al mes. Ahora, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Decíamos ahorita, vamos a hablar de lo que se llama un aprendiz. Y yo voy después de la semana que viene, vamos a trabajar un librito que se llama El Aprendiz. Yo le voy a mandar copia de eso. Óiganme qué pasa. Esto es de la siguiente manera. Jesús enseñó a los discípulos, pero después que enseñó a los discípulos, Él los envió, los encomendó, pero Él no lo dejó solo. Él volvió otra vez con ellos en varias ocasiones. Él volvió con ellos hasta el momento en que lo dejó. Pero aún cuando Cristo se fue al Padre, Él no los dejó solos. Él le envió al Espíritu Santo, que es su misma presencia. ¿Qué te digo con esto? Tú estás preparando una célula, vamos a llamarlo célula o discípulos, que estos van a ser capaces de multiplicarse. Cuando alguien de tu grupo, de tu célula, tenga la capacidad, el plan es que vaya a otro lugar. Tú no le estás sacando de tu grupo, tú lo estás enviando como hizo Jesús. Ahora, ¿qué es la propuesta es la siguiente? No lo abandones ni le haga creer que ya no depende de ti. Mantente preguntándole, dime cómo va la célula, cómo está esto. Y de vez en cuando reúnete con tu equipo, con el grupo con el que iniciaste y reúnete en una comida, a compartir un jugo, un café, a compartir experiencias, cómo les está yendo. Ya no es a enseñarle cómo hacer una célula. Ahora vamos a crear líderes. Bueno, antes era Jesús te ama, esto. Ahora
con ese mismo grupo, tú puedes crear un grupo de más fuerte. Ya tú no le vas a dar a esos leche, tú le vas a dar ahora a esos plátano. Entonces, y tú vas a seguir ahora, tú te dedican menos tiempo a esto, ahora vete con otro grupo que va a requerir más tiempo, pero no puedes abandonar esto. O sea, yo digo, un discípulo, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera o hasta que se vaya del país. Y se va del país, tírale por WhatsApp, lo que sea. Hay que seguir dándole seguimiento, obligatoriamente. Entonces, tú no terminas de trabajar con un discípulo. Claro, ahora bien, va la otra pregunta. Pero ¿y si no dan fruto? ¿Y si no crecen? Y si siempre son, entonces son anormales, ya tú tienes que ubicarlo en el ladito porque tampoco lo puedes echar, porque dice la Biblia que la cizaña tiene que dejarla con el trigo. Déjalo por ahí, pero ya tú sabes a quién le vas a dedicar más tiempo. Más ¿Oíste tiempo. lo que dice Soldania? ¿Qué Que, dice? si no dan fruto ni hacen nada, se botan. Porque no nos va a pasar 100 años pasando trabajo con una gente que no da fruto. No, Y no, uno no, no, lucha, no, trabaja. no puedes votarlo, no, y si Dios no votaron, no, dice la Biblia que déjalo ahí, no lo saque, que llegará el momento que o se va solo. Si tú lo sacas, va a decir que no está ahí por ti. Entonces, no es que él no lo saque, no le dedique todo el tiempo. Tienes una silla ahí, pero ya no depende de mí, depende de ti. O sea, ya no te voy a dedicar todo el tiempo. Pero eso también es en la iglesia. Tú sabes que en la iglesia hay gente que tiene 20 años y no tiene, oye, lo único que da es hoja. Discúlpenme que se me... Entonces, ustedes saben que hay gente en la iglesia que a veces lo que dan nada más es hoja nada más lo que dan. O sea, que siempre que están ahí y todo eso, pero tú no le ves ningún fruto. ¿Qué hacemos los pastores? Lo votamos. No lo votamos, lo dejamos ahí, ¿entiendes? Entonces es igual, tú no puedes eh, decir bótalo, no. Ahora, tú lo que vas a dedicarles menos tiempo a esa persona, menos tiempo, pero cuando con el tiempo o se va o se arregla, una de dos, o se va. Pero ¿cuántos de nosotros en un momento fuimos improductivos, hermano? Pasó así. Ahora, tú debes saber a quién le dedicas el tiempo, quién necesita más tiempo y quién te está dando fruto. Entonces, yo creo algo contrario. Sal de los que están dando fruto y envíalos, y envíalos. Y ese, cuando viene a ver, hasta vergüenza hasta por vergüenza va a hacer algo. Pero yo sé que uno a veces piensa, estoy perdiendo mi tiempo con fulano. No somos Dios para eliminarlo o sacarlo. A veces hay niños también que son especiales, que son especiales. Él no es sacarlo, pero sí es hablarle claro, porque por ejemplo, Pero muy yo tengo de- yo tenía un grupo de amigas que yo le invitaba siempre a la iglesia y ellas iban un día así, después duraban que 4 meses sin ir, después iban, pero si yo le invitaba para la piscina, si yo le decía vamos a hacer una pijamada, si yo le decía vamos para la playa, vamos para el río, aparecían en un 2x3. Pero cuando yo le decía vamos para la iglesia, había una que siempre se quedaba dormida, había otra que era lentísima, que nunca le daba tiempo. En fin, era que siempre para ir para la iglesia había una complicación. Hasta que un día ya vieron que yo dejé de invitarlas a las dos cosas. Ni le invitaba a Karen, ni le invité a la iglesia. Y ellas mismas me dijeron, ven acá, porque ya tú no nos invitas, tú has cambiado. Le digo yo que no, es que ustedes la van a llevar el diablo. Usted se la va a llevar el diablo. Y como ustedes no quieren estar con Dios, entonces no van a estar con los otros, porque yo les digo a ustedes, vamos para la playa, aparece, pero si le digo vamos para la iglesia, no van. Entonces, cuando ustedes crean que el Señor es importante, usted le da la gana de, usted va, pero yo a usted no le invito para ningún lado. Ahí están metidas y van solas. Sí, te voy a decir algo que va a chocar. Mira qué pasa. Te voy a repetir lo que decía ahorita. La pregunta es, ¿qué hacían en la playa? Cuando iban a la piscina, ¿qué hacían en la piscina? Cuando era la pijamada, ¿qué sucedía en la pijamada? Cuando eran los canes, ¿qué pasaba en los canes? Es lo que tenemos que mirar, porque nosotros entendemos, nos han enseñado por años que el lugar donde se van a salvar es en la iglesia. Eso es errado. Y te está diciendo un pastor que quiere que la iglesia se le llene. Pero realmente nosotros pensamos que ellos van a hacer. ¿Sabe dónde empezó el hecho de que ellas ahora van a la iglesia? Empezó en ciertos lugares. Ahora bien, repito, es que si vamos a la playa es de una manera intencional. No es que yo me falle con un megáfono o con una bocina, me la lleve, arrepiéntete, hijo del diablo.
hacerlo. No, 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 no estamos hablando de eso. Ahora bien, ese ir a la playa debe ser intencional. En algún momento nos vamos a reunir. Por ejemplo, la familia de mi esposa, fuimos a un 24 de diciembre con su mamá a una villa a cenar, la cena de Navidad. Y ahí había gente bebiendo, había gente bailando, y había gente, todo eso. Ahora llegó un momento, el 25 en la mañana, el 24 no lo pudimos hacer porque estaba en otra cosa, pero el 25 nos reunimos todos, gente con la gaña, gente con los pajones, gente que resacao, pero ahí estábamos todos, aprovechamos a la hora de desayuno, antes vamos a hablar y empezamos a hablar la palabra de Dios. No a predicar de no, 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 ni del diablo ni del infierno, no. Ahora le hablamos la palabra. Y ahí hubo gente que recibió una palabra de Dios y ahí los evangélicos éramos diferentes. Incluso alguien dijo, oye, me gusta esa forma porque estábamos contentos. Entonces, es seguir invitando a la playa, porque el error nuestro es, si no quieren ir a la iglesia, síguelo invitando a la playa, síguelo invitando al lugar. Olvídate de la iglesia por un tiempo. Lo que estoy diciendo es algo chocante, pero olvídense de llevar a la gente a la iglesia. Cuando usted está discipulando, olvídese de llevarlo a la iglesia. Y se lo está diciendo alguien, Zoila lo sabe, Daniel lo sabe, nosotros fuimos enseñados para llevar a la gente a las cuatro paredes. Se llama ministerio. Eso es una iglesia atraccional. La iglesia que quiere que el local se le llene. El trabajo está en la calle, el trabajo está en la piscina, el trabajo está allá en la cancha, el trabajo está, mira, por ejemplo, Zoila y Daniel, yo sé que reúnen más muchachos en la cancha que en la iglesia. Ustedes reúnen, yo he visto en fotos, ustedes reúnen más muchachos en su casa y es más fácil para ellos ir a su casa, a sentarse ahí, a cherchar, a cantar, a hacer chercha, que ir a una iglesia en una liturgia. Claro, aquí beben jugo. Sí, exactamente. Se sientan, hacen... Exacto. Óyeme, vamos a ser sinceros, ¿eh? Esa liturgia de la iglesia, esas 2 horas y después los anuncios del pastor y todo el mundo. Aquí. Es un poco... Aquí también se está yendo, parece que hay un problema. Sí. Entonces le decía, es un poco difícil, hermano. Miren, yo le está hablando un pastor que a mí se me ha hecho difícil cambiar esa mentalidad. Muy difícil, muy difícil. Pero lo que yo lo estoy invitando es no a invitar a la gente a la iglesia. Eso no lo va a salvar. La iglesia no salva a nadie. Si tú puedes seguir invitando a la piscina, a donde sea, invítalo al can, a la pijamada. Ahora, ¿a qué van? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el testimonio que yo le doy? ¿Cuál es el cambio que ven? ¿Ven a Cristo en mí realmente, mis amigos, mis compañeros? O sea, la gente se da cuenta cuando yo estoy utilizando. A veces usamos a la gente como si fueran animalitos. No, la gente ya es inteligente. Cuando la gente ve que yo lo estoy usando, me usan ellos a mí, me comen la cosa, me van al paseo, me hacen y después se me espantan la mula. Ahora, cuando ellos están claros, yo lo estoy haciendo porque te quiero ganar para Cristo, porque te amo. Ahora, no es religiosidad. Esto es lo que somos, a la franca. Los del grupo, ustedes, los muchachos de deporte, saben que ustedes están ahí porque quieren meterle la palabra, a la franca. Pero no tienen que ir a la iglesia. Ellos van a ir a la iglesia cuando ellos quieran, que salga de ellos. Claro, invítalo a la iglesia a un concierto, ahí sí. Invítalo a la iglesia a una kermés, invítalo a la iglesia a un paseo de la iglesia. Eso es. Élido. Dime, Zoila. Allá, es soldado. Dime. Allá, Élido, si los muchachos no van a la iglesia, no lo dejan jugar. Eso es más pecado. Mira, Eso es más el pecado. pastor no lo deja jugar si no van a la iglesia, Élido. Eso es usando, están usando, le están metiendo una lombriz ahí para agarrar el pez. No, entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a morir. Entonces, no, esa no es la estrategia. No es la estrategia. Ariel quería hablar. ¿Quiere hablar, Ariel? Que está la mano levantada. ¿O fue que se quedó levantada? Yo no. Bien, entonces, hermano, es difícil lo que le estoy diciendo. Yo sé que queremos iglesias llenas, pero ¿qué tal si nos multiplicamos en el barrio? ¿Qué tal si, miren, yo me he dado cuenta de que yo invito a una comunidad, un ejemplo, a mi iglesia hay gente que no va. Yo le invité a la cena de la iglesia y gente que nunca había ido, para allá cogió.
La morena está ahí, yo creo que está, si no se me dormido está ahí. La iluminada está un poco asueñada, estaba trabajando y no ha dormido mucho. Entonces, hay gente que no va a la iglesia. Ahora, ¿voy a dejarlo de invitar a la cena de diciembre porque no van a la iglesia? No, tráelo. Claro, va a tener que aportar, pero tráelo. ¿Voy yo a dejar de invitar a una gente a un paseo? Porque no, tráelo, porque si ese es el lugar a donde van, tráelo, porque lo que queremos es ganárnoslo para Cristo. Entonces, la iglesia tiene que ser intencional. El discipulado de Cristo, la encomienda de Cristo es intencional. Es hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. No extraiganlo a la iglesia. No extraiganlo a las cuatro paredes. Anhelamos que se llene. Pero ¿qué tal si se llena de discípulos más que de simples creyentes? Un discípulo permanece, un discípulo crece, un discípulo se multiplica y el discípulo lo hace a la imagen de Cristo. Se vaya quien se vaya, caiga quien caiga, se descarría se puede descarriar hasta el maestro y el discípulo va a permanecer. Esa es la diferencia, hermano, de uno que se convirtió en una campaña a uno que fue discipulado. El de la campaña se enojó, lo vieron mal, se sintió incómodo, no lo invitaron, no lo llamaron, no dijeron su nombre, espantó la mula, anda de iglesia en iglesia, o si acaso, o está en el mundo. Al que hicieron discípulo, que se sentaron, que lo enseñaron, ¿verdad? Esa persona va a permanecer como que va a permanecer. Entonces, yo creo que la iglesia debe ser más intencional. No es traer gente al local, es llevarle la palabra donde quiera que estemos. Eso es, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el carro, donde quiera. Ustedes, Soldania, Zoila y Daniel, yo creo que ustedes, bueno, tienen que ir cortando eso de que si no va a la iglesia no juega. Si quieren, le voy a decir algo muy drástico. Somos nosotros. ¿Eh? ¿Son ustedes no mismos? Somos nosotros. Ustedes son unos somos nosotros. Entonces. Son los pastores que ponen bravos si no van a la iglesia. No. Tienen que ganarlo para Cristo, no para la iglesia. Porque, óyeme, otra cosa. Si tienen esto es un poco chocante y de que el que está ahí que es pastor, si no sé si hay otro Epifanio que está que es pastor, esto es chocante. Tenemos que trabajar para el reino de Dios, no para nuestro propio reino. Por ejemplo, usted tiene 3 muchachos de eso, que hay una iglesia más cercana te voy a poner un ejemplo. En una iglesia, en tu iglesia, no usan pantalón, no usan arete, todo es pecado, pero tú te quieres ganar, muchacho. Con sinceridad, voy a decir, esto es un poco incómodo, ¿eh? Si la muchacha usa todo eso y hay una iglesia cerca de ella que lo usa, mándala para allá, que se salve, no trabaje para tu reino, trabaja para el reino de Dios. Dile, mira, mi hija, a tal iglesia te queda más cerca. Habla con el pastor, no le diga a nadie, le estoy mandando esta para allá porque yo estoy trabajando para el reino de Dios. Mándala para allá, porque en tu iglesia ella va a ir 3 veces, 3 días. Desde que se encuentren a esa falda larga, a esa rabacucu, la van a hacer descarriar. Se va y todo el trabajo tuyo se fue a pique porque la rabacucu no respetó lo que el Espíritu Santo iba a hacer. No sé si me voy a entender, ¿eh? Entonces, esa es otra, no trabajes para tu reino. Trabajemos para el reino de Dios. Yo le he dicho a gente que se quiere comunicar conmigo, no, vete para fulano que te queda más cerca. Vete para fulano, no, para con usted. No, yo te quedo muy lejos. Vete para fulano que te queda más cerca. Me duele, yo lo quiero en mi iglesia, pero yo sé que no va a perseverar allá porque está muy lejos. La distancia, que me levanté tarde, que ya no me daba tiempo, pues quédese por ahí, pero queremos llenar nuestra iglesia. Yo quiero trabajar para el reino de Dios y el que hace discípulo no lo hace para su reino, lo hace para el reino de Dios. ¿Quién levantó la mano? Ariel. Sí, pastor, hay algunos puntos de vista que me gustaría saber su opinión con respecto a eso, porque son casos que se están viviendo en carne propia. Entonces, esto cuando uno toma la cosa del Señor en serio, a uno le preocupan. Sí. Entonces, si uno fuera un charlatán, ¿qué importa lo que pase? Pero como uno está en serio en esto, son cosas que preocupan. Entonces, el punto número 1 es cuando los líderes que están dentro de la iglesia
cuando los líderes que están dentro de la iglesia están menos preparados que usted como miembro activo de la iglesia, por decirlo así. Los líderes suyos están como menos preparados, como que usted tiene más visión, como que usted acierta más en el asunto del reino, como que son líderes que tienen un software del año 1980, por ejemplo. Entonces muchas cosas han cambiado, las generaciones son muy diferentes, hay otra ya forma y entre otras cosas que se podrán implementar. Por eso líderes no dan paso a eso. Ellos quieren que se siga trabajando bajo el mismo formato que se trabajaba en el 1970. Ese es un punto. El otro punto, pastor, es que hoy en día hay una situación bastante fuerte con respecto a lo que es yo querer moldear una persona a la forma que yo creo y considero que debería de ser. O sea, ¿cómo así? Me explico. Por ejemplo, uno está discipulando a una persona, ¿verdad? O le está hablando de la palabra del Señor, pero aparecen ciertas personas que si para ellos usar la gorra es un pecado, ellos no dejan que sea el Espíritu Santo que convenza al otro de no usar la gorra. Ellos quieren convencerlo ellos a la mala y emiten una presión y un juicio que usted lo que quiere salir es a la velocidad de Félix Sánchez de ese lugar. Sí. Entonces, usted ve muchos jóvenes que en vez de acercarse a la iglesia, al templo, en vez de acercarse, lo que hace es que huyen, porque sienten mucha opresión y sienten como discriminación, por decirlo así, en el sentido de que si a la iglesia lo que vienen son gente con problemas y situaciones y en busca de ayuda, en busca de que, ¿verdad? Entonces, viene tal persona, usa pantalones, pero yo no le llego a esa persona de una manera sabia, sino que vengo, mira, usar pantalones, eso es del diablo, tú tienes que dejar esto. Y se meten de una manera tan profunda en la vida personal de esa persona que en vez de presentar una solución, lo que confunden a esa persona que fue a la iglesia. Sí. Y esa persona dice, pero hay problemas serios, en verdad. ¿Y a dónde yo voy entonces a buscar una solución? Y ahí la calle se empodera de ellos, los vicios, entre otras cosas, pero muchas personas de esas primero acudieron a un templo o escucharon y no, como que no recibieron lo que andaban buscando. Porque nosotros queremos hacer el trabajo de nosotros y hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y le digo esto porque a mí me pasó. A lo que llamamos, francamente, y perdónenme, a lo que llamamos trabajo del Espíritu Santo, porque hay cosas que realmente no es el Espíritu Santo, que la gente lo deja porque ve que otros no lo usan realmente, y la conciencia le habla, ¿verdad? Y dicen que fue Dios, pero realmente es que si usted va a un sitio donde todo el mundo usa gorra y usted sigue andando sin gorra, y ahí todo el mundo usa gorra, y de que llegan es con una gorra, llega un momento en que usted, aunque no le guste la gorra, o usa la gorra o espanta la mula. ¿Entiende? Entonces, no es porque le habló Dios, es porque eso es lo que pasa en ese lugar, es lo que sucede. Porque hay cosas que bíblicamente, hermano, hay cosas que bíblicamente no hay forma de probarlo. No hay manera de decir que eso es pecado, que es malo. No hay, mire, usted lo puede buscar como usted quiera, y a menos que utilicen un texto malo, fuera de contexto, la mayoría de las cosas que llamamos pecado en las iglesias no son pecado bíblicamente. Pero lo seguimos llamando pecado. Y para justificar decimos el Espíritu lo va a quitar. Embute. Las dos preguntas. Primero, yo no puedo aconsejarle a nadie, deja una iglesia. Yo tuve una dificultad, Epifanio lo sabe. Nosotros dos visitábamos una iglesia por años donde pantalón era pecado, arete era pecado. Entonces, Epifanio se casó con alguien que venía de una iglesia que usaban pantalones. Yo me casé con alguien que venía de una iglesia que usaba pantalones. Era un choque que teníamos realmente, pero hablamos con la líder, le dijimos, eso fue todo. No cambiaron nunca. Yo incluso le dije, vamos a hacer una reunión con el liderazgo, vamos a ver qué es bíblico, qué no es bíblico, qué es dogma de hombre, qué es doctrina bíblica, qué todo eso, vamos a hablarlo. No y no. Bueno,
en ese sentido, bueno, creo que Epifanio se fue primero que yo creo, no me acuerdo, pero nos fuimos sin rebeldía, sin enojo, todavía somos todos amigos, pero tuvimos que salir porque realmente, créame, íbamos a hacer más daño, porque ese es el problema. Cuando yo quiero cambiar la doctrina de mí, yo no puedo, si yo no soy un líder grande ahí, yo no hago una de dos, o me someto a los demás, o yo simplemente tengo que apartarme. ¿Por qué? Porque voy a hacer daño. Entonces es bueno conversar con el liderazgo. Miren, con la Biblia. Miren, la Biblia dice esto, con texto y con contexto, que avale lo que yo estoy enseñando, lo que estoy diciendo. Entonces, si las cosas no cambian, el líder debe tomar una decisión, porque si no se va a frustrar y se va también a estancar en el lugar. Es lo que yo puedo decir. Lo segundo que usted hablaba era de las enseñanzas. No. Hay muchas cosas que nosotros enseñamos, hermanos, que no son bíblicas. Entonces, a quien le toca es a Dios. Yo sí sé algo. Si alguien se arrepiente donde no usan pantalón, con el tiempo va a dejar de usar pantalón. Eso es seguro que lo va a dejar de usar. Si es una mujer, seguro. Ahora, ¿cuándo? Cuando lo entienda, cuando lo asimile, cuando se siente incómoda con las demás. Yo le he dicho a personas que se congregaban conmigo, cuando yo predicaba una iglesia así, le decía, mira, tú no vas a dejar pantalón, no, es que es muy difícil, pues vete para donde fulano, vete a otra iglesia donde lo usan, porque aquí los hermanos te van a ver siempre como una mala, como una pecadora. Y allá crecía, se desarrollaba, se multiplicaba, una líder, pero donde yo me congregaba no iba a ser líder nunca. A veces yo decía a la gente, mejor vete a otra iglesia, con el dolor de mi alma. Hasta que dije, acá yo no voy a seguir mandando gente a otra iglesia, mejor me voy yo. Mejor me voy yo, porque yo estoy siendo casi un obstáculo para que la gente se salve aquí. Entonces hay que ser sabio y orar. Dios, tú me quieres aquí. Dios, este es el lugar donde yo debo estar. Señor, realmente, y si salir de la mejor manera, en paz, con amor, con humildad, con sencillez, sin hablar nada mal de nadie, haciéndolo en alto y diciendo, me voy porque voy a hacer más daño si me quedo aquí y yo los amo, porque esa es tu casa. Pero aún de la casa de uno, a veces los hijos tienen que salir porque chocan ya. Entonces, yo le sugeriría a un líder así que se siente con sus líderes, que se siente, pero también hay que ver algo. ¿Dónde estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo? Porque hay unas clases ahora de seminarios, instituto bíblico, gente que te enseña de que el hebreo, que sé cuántas cosas, que lo que te enseña también es a ser rebelde, porque también hay que entender algo. El líder debe aprender la humildad. La humildad. Yo he sido liderado por gente que tiene menos capacidad que yo, menos preparación que yo, por muchos años, hermano, por muchos años, pero me he mantenido bajo perfil. Y Dios entonces en su momento me ha sacado de ese lugar. Lo ha hecho Dios. Cuando Dios lo hace, las cosas salen bien. Cuando lo hago yo, me voy como rebelde, me voy como divisor, me voy como un problema y mi testimonio se me daña. No sé si ustedes, que quiero especificar eso. También vamos a ver de quién estamos aprendiendo, a quién estamos escuchando, qué sermones estamos oyendo. Y aunque tu pastor no predica muy bien, pues ese es tu pastor. Entonces, yo sí quiero que ustedes entiendan eso. La humildad vale mucho. Pero si hay un momento en que tú entiendes que estás estancado porque no hay un aprendizaje o una evolución, o la palabra de Dios no se está predicando cómo va, como la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, entonces mi consejo es, siéntate con tus líderes, conversen de la palabra. Si no hay un cambio, entonces de manera sana hay que buscar la manera de reubicarse. Hablando con el pastor de una carta, es una idea, pero yo creo que hablando las cosas se arreglan. Yo he tenido que aprender a hablar y a soportar con el tiempo, hermanos. De verdad que sí. Pero no le aconsejo a nadie que se vaya de la iglesia, a menos que ya sea algo demasiado que no haya manera. Entonces, hermanos, yo quería también reunirme con ustedes, pero ya vamos a tener que la próxima semana para ver qué hacemos. Si continuamos semanalmente la enseñanza o lo hacemos una semana sí y una semana no, y cada cierto tiempo dar un tema que no vaya con la materia, sino un tema que ustedes puedan invitar a otros,
que ustedes puedan mandarle el link a otras personas, porque así entran gente para otro tema de liderazgo, de lo que sea, o un foro también que podemos conversar, un foro. Y cuando viene a ver, se enamoran del grupo y entran a la clase. Así es que es una manera también de manera intencional. Entonces, podríamos conversar. Pastor, como usted considere y que no sea una rutina, sino que vaya como desarrollándose, como un ambiente cómodo y así como te dice. Hola, yo me llamo Yamel, hola. Hola, Yamel. ¿Cómo estás? Bien, Meli. bueno, bienvenida. Mi manito Diego que está aquí. Ok, bienvenida. Bien, hermanos, bendiciones a todos entonces, gracias por entrar y entonces nos vemos el lunes, si Dios así lo permite. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, Amén. gracias. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Amén, bendiciones. Amén.